Elementos de la anamnesis en un paciente con dolor abdominal. Buscamos 4 elementos principalmente. En la ficha de identificación necesitamos conocer la edad del paciente, el género del paciente, la ocupación del paciente y bueno, en la parte de los antecedentes personales familiares preguntaremos si tiene algún familiar, sobre todo directo, que haya tenido algún tipo de complicación, cirugía o incluso cáncer en alguna de las regiones abdominales, ya sea páncreas, estómago, colon. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, preguntaremos si el paciente tiene alguna enfermedad tipo crónica, como es el caso de la diabetes, la insuficiencia renal o si tiene hipertensión. También preguntaremos si el paciente consume alcohol, tabaco o drogas. Y por último, preguntaremos sus hábitos alimenticios y sus hábitos higiénicos. En los hábitos higiénicos preguntaremos si se lava las manos antes, después de comer, antes y después de comer y después de ir al baño. En cuanto a los hábitos alimenticios, preguntaremos cuántas veces come al día, cuáles son los alimentos que consume, cada cuánto lo hace por semana, si consume alimentos en la calle, cada cuándo lo hace y cuáles son de su preferencia, y si consume alimentos en la casa, preguntaremos si realiza el correcto lavado de sus alimentos previo a comer y si cose suficientemente la carne. Características del dolor abdominal del paciente. ¿Qué tipo de dolores? El dolor abdominal que presenta nuestro paciente principalmente lo refiere en la región umbilical. Al principio es un dolor agudo que empezó hace al menos unas 6 horas y con el tiempo este dolor se empezó a irradiar un poco más hacia la fosa ilíaca derecha. Como tal, por estas características podríamos estar hablando de un dolor referido. La semiología es completa en esta nota. ¿Por qué? En parte sí y en parte no. Si recordamos los elementos como tal de una semiología del dolor, veremos la aparición del dolor, la cual sí se encuentra en el paciente, o sea, hace cuánto tiempo inició. La localización del dolor nos habla de que se encuentra un poquito más hacia la fosa ilíaca derecha, pero no nos habla de las complicaciones que pueden llevar a tener con este dolor y si existe un alivio del dolor. Es decir, no nos dice si el paciente realiza alguna actividad, si estando sentado, si estando acostado, sienta mejoría. No nos dice tampoco si al consumir ciertos alimentos como alimentos grasa, este dolor se complica. Y bueno, tampoco nos dice si existe algo que lo alivie, lo haga sentir mejor, o perdón, lo haga sentir peor. Y bueno, me parece que eso es todo. Muy bien. ¿Los signos vitales están en rangos normales? ¿Podrías determinar su gravedad? No, los signos vitales no están todos dentro de los rangos normales. El paciente, por ejemplo, presenta 100 latidos por minuto, lo que está bastante cerca de la taquicardia. Podríamos decir que se encuentra dentro del rango normal. Sin embargo, no es tan normal que se encuentre en el límite. También en la presión arterial podríamos decir que el paciente se encuentra dentro del rango normal, ya que presenta 110/80. Sin embargo, si el paciente presentaba anteriormente presiones bajas, podríamos estar hablando de una hipertensión, pero por ahora ese no es el caso. Y bueno, por último, su temperatura era de 38 grados centígrados, lo que nos está hablando de una fiebre, y ahí nos estaría hablando de un posible proceso infeccioso. ¿Cuál es tu impresión diagnóstica? La primera impresión diagnóstica que probablemente muchos médicos se lleguen a hacer es una posible apendicitis aguda, debido a las características que presenta justamente nuestro paciente. El dolor referido, sobre todo irradiado en fosa ilíaca derecha, el aspecto de la fiebre, lo que nos está hablando de una posible infección. También en la biometría hemática que le hicieron a nuestro paciente resultó con una leucocitosis definitiva, lo que sí nos está hablando de una infección. Y bueno, si pudiéramos aplicarle algún signo a nuestro paciente, como el signo de McBurney, entonces podríamos tener aún más evidencia de esta apendicitis. Menciona 3 diagnósticos diferenciales. ¿Por qué son probables? Bueno, existen varios diagnósticos diferenciales para el caso de la apendicitis, sin embargo yo voy a nombrar por ahora 3 o 4. El primero que se me ocurre es obstrucción intestinal, porque los pacientes también llegan a presentar cierto tipo de dolor, pero este dolor es más de tipo
visceral en el paciente. También presentan estreñimiento e inflamación, cosa que nuestro paciente no tiene. Sin embargo, algunos de ellos también pueden presentar fiebre, como en el caso de la apendicitis, y náuseas, que es también otro síntoma que tiene el paciente. Otro diagnóstico diferencial podría ser la ileitis. En el caso de la ileitis, justamente el dolor es en realidad más localizado y se encuentra en la zona de la fosa ilíaca derecha. La cuestión es que los pacientes con ileitis presentan, uno de sus signos principales es la diarrea, y nuestro paciente no presenta diarrea. También presentan náuseas, vómitos, pero bueno, ¿cómo diferenciarlo un poco? Sí, justamente es la localización del dolor y esta diarrea. Y por último, colecistitis, ya que en los pacientes con colecistitis también llegan a presentar justamente es como que muy similar a la sintomatología que tiene el paciente. Sin embargo, algunos signos diferenciales en el caso de la colecistitis es que no necesariamente el dolor es 100% localizado, por así decirlo. Tenemos ciertos signos importantes como el signo de Murphy. Además que el dolor puede irradiarse hacia el hombro derecho y la espalda, y bueno, que los pacientes también pueden llegar a presentar flatulencias. ¿Estudios paraclínicos? Bueno, ya le realizaron al paciente una biometría hemática, pero como nuestro paciente tiene apendicitis, definitivamente tenemos que realizarle una ecografía abdominal, sobre todo para conocer la localización del apéndice, ya que aunque en la mayoría de los pacientes la localización sea retrocecal, es posible que también tenga otro sitio. En la ecografía abdominal lo que vamos a identificar principalmente son los niveles hidroaéreos. ¿Tratamiento? El tratamiento es principalmente quirúrgico en casi todos los pacientes con apendicitis. En caso de no realizar la cirugía, podría llegar a tener alguna complicación como una peritonitis. ¿Pronóstico? Casi todos los pronósticos siempre están reservados a la evolución del paciente. Generalmente los pronósticos resultan favorables en los pacientes que se realizan la cirugía del apendicitis. Bueno, para el caso de la apendicitis. Sin embargo, si no se llegara a realizar la cirugía, el pronóstico no es favorable en la mayoría de los casos.